Solo familia de sangre, me envió un mensaje de texto mi padrastro. Yo respondí, está bien, no hay problema. Él no tenía idea de que yo era dueña de una casa en el acantilado de Big Sur valorada en 6 millones de pesos. Traje en avión a todos los que ellos habían excluido. Horas más tarde, después de que mi padrastro vio nuestras fotos de Pascua en Instagram sin ellos, mi teléfono explotó con 57 llamadas perdidas. Me paré descalza sobre el travertino climatizado de la terraza de mi piscina, con el océano Pacífico brillando a 1200 pies debajo de mí. Y vi cómo se realizaba la transferencia bancaria. 22.000 pesos. Ese era el número que mi padrastro, el hombre al que se suponía que debía llamar papá, dijo que evitaría que el prestamista embargara su taller de reparación de automóviles. Apareció la pequeña marca de verificación, enviado. Exhalé. 3 segundos después, mi teléfono se encendió de nuevo. Y asumí que era él, y asumí que iba a decir algo que podría llevar en mi pecho durante la siguiente semana, como una pequeña piedra cálida. En cambio, lo que leí fue esto: el brunch de Pascua va a ser en la casa. Solo familia de sangre este año. Renata traerá al nuevo bebé y quiere que las fotos se sientan auténticas. Espero que lo entiendas. Brunch de Pascua. Familia de sangre. ¿Auténtica? Lo leí 3 veces. Llevaba una bata de lino sobre un traje de baño en el que aún no me había metido, y había condensación corriendo por el costado de un vaso de agua con gas en la pequeña mesa auxiliar, y un colibrí estaba trabajando en la bugambilla detrás de mí. Y lo leí 3 veces porque las palabras seguían reorganizándose en diferentes crueldades. Solo familia de sangre después de 22.000 pesos. Auténtica, después de haber firmado como codeudora en el primer contrato de arrendamiento de su taller cuando tenía 22 años y estaba estúpida de amor. Espero que lo entiendas, después de 31 años de fingir que me veía. Mi nombre es Ren. Tengo 31 años. Y antes de contarles exactamente lo que le hice a ese hombre, a mi hermanastra y a la versión de mí misma que había pasado toda su vida adulta firmando cheques por afecto, quiero que me hagan un favor. Quiero que dejen un comentario y me digan desde dónde me están escuchando y qué hora es para ustedes en este momento, porque quiero ver hasta dónde llega esto. Quiero saber quién más ha sido la billetera de su familia. Creo que somos más de los que admitimos. No lloré. Quiero dejar eso claro. No lloré porque ya había agotado la última de mis lágrimas a los 26 años, sentada en el estacionamiento de un Whole Foods después de que él olvidara mi graduación de maestría porque Renata tenía un baby shower el mismo fin de semana. Me envió un mensaje de texto que decía: celebraremos la próxima vez, pequeña. No hubo una próxima vez. Nunca la hay. Así que no lloré en esa terraza de la piscina. Solo me quedé allí. Miré al colibrí y sentí que algo dentro de mi pecho se volvía muy silencioso y muy quieto. De la misma manera en que una habitación se queda en silencio justo antes de que la alarma de incendios finalmente comience a gritar. Aquí está la parte que nadie en mi familia sabía. Hace 2 años, en un pequeño edificio de oficinas en Pasadena que olía a café quemado, firmé los papeles que otorgaban la licencia de un software de imágenes médicas que había desarrollado en mi departamento a una empresa de Boston. El bono por la firma fue de 11,000,000 de pesos. El flujo de regalías no es algo que vaya a decir en voz alta, pero es suficiente. Ha sido suficiente durante un tiempo. Seguí conduciendo la misma camioneta destartalada. Seguí usando los mismos jeans viejos de Old Navy en el Día de Acción de Gracias. Seguí presentándome a las revelaciones de género de mi hermanastra con una tarjeta de regalo de Target y una cazuela, porque en el momento en que dejara de ser la hija sin dinero, perdería el único papel en el que me habían encasillado. Y aún no estaba lista para descubrir qué pasaría cuando dejara de interpretar ese papel. Bueno, aparentemente ya estaba lista ahora. Entré y me serví una bebida de verdad, un martini sucio, en una copa que alguna vez había pertenecido a mi abuela biológica. Y me senté en la isla de la cocina en mi propia cocina, en mi propia casa, en mis propios 3 acres de acantilado en Big Sur, y abrí los contactos de mi teléfono. No busqué a mis amigos. Busqué a las personas que mi padrastro había eliminado de su vida, una por una a lo largo de 20 años, como un hombre que poda un bonsái hasta darle la forma de su propio ego. Comencé con mi tía biológica por el lado materno. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años. Mi tía, su hermana,
Había intentado mantenerme cerca y mi padrastro lo había hecho imposible. Lentamente, de la forma en que el agua excava un cañón, cancelando visitas y olvidando cumpleaños. Y finalmente, cuando yo tenía 14 años, diciéndole en una boda que hacía que la familia pareciera de clase baja porque había aceptado un trabajo en la cafetería de un hospital. No había hablado con ella adecuadamente en 7 años. Lo último que supe fue que estaba en Bakersfield, en una casa de alquiler, sola porque su esposo había fallecido. Tomé el teléfono. Ella respondió al cuarto tono. Su voz era más pequeña de lo que recordaba. Dije su nombre. Dije, soy Ren. Quiero traerte en avión conmigo para Pascua. Quiero hablarte de mi mamá y quiero contarte lo que he construido. Hubo un largo silencio. Luego ella comenzó a llorar y yo la dejé llorar. Y no llené el silencio con nada, porque sabía lo que se sentía ser la persona al otro lado de una llamada telefónica por la que ya habías perdido la esperanza. Luego llamé a mi abuelo biológico. Tiene 84 años y vive en un departamento de una habitación en Modesto. Mi padrastro lo había desterrado de las Navidades hace 10 años porque usó una gorra de veterano de Vietnam en la cena y mi padrastro dijo que no tenía estilo. Después llamé a la familia que solía vivir al lado de nosotros cuando yo era pequeña, los que tenían la piscina y el perro Golden Retriever. Aquellos a quienes mi padrastro había demandado en 2009 por una franja de césped y una línea de rociadores porque le gustaba la sensación de tener un abogado contratado. Llamé a la mejor amiga de la universidad de mi madre, quien había sido mi madrina en el papel, pero a quien habían dejado fuera de tal manera que asumí por un tiempo que estaba muerta. Llamé a la ama de llaves, Marisol, que me había criado desde los 9 hasta los 15 años, que me preparaba los almuerzos y me trenzaba el cabello, y a quien mi padrastro había despedido sin previo aviso cuando finalmente pidió un aumento después de 8 años. Llamé a 11 personas esa tarde. 8 de ellas dijeron que sí de inmediato. 2 de ellas dijeron que sí después de llorar un rato. Una de ellas, mi madrina, dijo, «Cariño, ¿estás en problemas? ¿Es esto una despedida?» Y tuve que reír y decirle que no. Esto era un saludo. Esto era un mi vida comienza ahora. Reservé vuelos en primera clase. Envié autos de lujo. Hice que enviaran una estilista a la casa de mi tía en Bakersfield y un sastre para mi abuelo. Le dije a la chef con la que trabajo, una mujer que solía dirigir la cocina de un lugar en Carmel y a quien tengo bajo contrato ahora, que necesitaba su mejor brunch de Pascua servido afuera, en la larga mesa de teca que da al océano, en la mañana del día festivo. Cordero, fletán, un menú completo de primavera, champán tan frío que te dolerían los dientes, fresas del tamaño de puños pequeños. Le dije que habría 12 invitados y que eran los invitados más importantes que jamás había recibido. Mientras hacía todo esto, mi padrastro me envió 3 mensajes de texto más porque podía sentir que algo estaba cambiando y no sabía qué. El primero decía, «Te extrañamos». El segundo decía, «Rena esperaba que pudieras enviarle algo por Venmo para el atuendo de Pascua del bebé, como 400 pesos. Está muy ajustada de dinero». El tercero decía, «No te pongas rara con lo del brunch. Es más fácil de esta manera». No respondí. Solo seguí haciendo reservas. En la mañana del domingo de Pascua, me desperté a las 6. La niebla se asentaba sobre el agua como un animal dormido. Preparé café. Caminé por la propiedad. La chef llegó a las 7. La florista llegó a las 7:30 con eucalipto, ranúnculos blancos y ramas de limonero. Mi tía fue la primera invitada en llegar en la parte trasera de un auto de lujo negro. Y cuando bajó a la grava y miró hacia la casa, se llevó una mano al pecho y dijo, «Oh, cielo». No dijo nada más, simplemente mantuvo su mano allí. Luego mi abuelo. Luego mi madrina. Luego Marisol, quien me vio, rompió en llanto y me abrazó durante tanto tiempo que pude sentirla temblar. Luego los antiguos vecinos. Luego la compañera de cuarto de la universidad de mi madre. Para las 11 éramos 12 personas en una terraza de piedra a 50 millas del semáforo más cercano, bebiendo champán. Y yo había contratado a una fotógrafa. Y quiero que entiendan algo sobre la fotógrafa, no la contraté para capturar recuerdos, la contraté para capturar pruebas. Nos sentamos a almorzar al mediodía.
Me senté a la cabecera de la larga mesa de teca, con mi abuelo a mi derecha y mi tía a mi izquierda. El Pacífico estaba detrás de nosotros, el sol finalmente había disipado la niebla y Marisol hizo un brindis en español que terminó con mija, y lloré por primera vez en 5 años. La fotógrafa era muy buena. Lo capturó todo. Capturó a mi abuelo riendo. Capturó a Marisol sosteniendo mi mano. Capturó a mi madrina, que no había sido abrazada en un día festivo en 2 décadas, apoyando su cabeza en el hombro de la mujer que había sido la compañera de cuarto de la universidad de mi madre. Capturó el cordero. Capturó la mesa. Capturó la vista. Después del postre, me levanté, tomé mi teléfono y publiqué algo. No escribí una descripción larga, he aprendido que las descripciones más crueles son cortas. Publiqué 9 fotos. La primera de todas era una toma amplia de la mesa desde atrás de mí, con los 12 invitados riendo y el océano perdiéndose en la distancia. La segunda era de Marisol con su brazo alrededor de mí. La tercera era de mi abuelo con su gorra de veterano de Vietnam, que le había pedido que usara porque, por supuesto, lo hice. La descripción decía, Brunce Pascua con las personas que realmente se presentaron, para la familia de sangre que celebra en otro lugar, espero que los 22.000 pesos mantengan las luces encendidas. Etiqueté al taller mecánico de mi padrastro. Etiqueté arena. Etiqueté la etiqueta de la pequeña ciudad en Inland Empire donde viven. Presioné publicar. Luego puse mi teléfono boca abajo sobre el mantel de lino y fui a buscar otra porción de fresas. Tomó 11 minutos. Lo sé porque lo revisé más tarde. 11 minutos para que entrara la primera llamada. El teléfono vibró contra la mesa 1, 2, 3 veces, como una abeja atrapada bajo un vaso. Luego se detuvo. Luego comenzó de nuevo. Para cuando estábamos terminando el postre, mi teléfono se había deslizado zumbando en un lento patrón en espiral a través del lino y lo levanté, tenía 57 llamadas perdidas. 57 de él, de Rená, del esposo de Rená, de un número que no reconocí que resultó ser la suegra de Rená, y del hermano de mi padrastro en Tucson, con quien no había hablado en 9 años y que aparentemente había sido despertado por algún chat grupal y enviado a actuar. Reproduje los mensajes de voz en el altavoz. Lo hice a propósito. Mis invitados merecían escucharlo. Merecían escuchar la banda sonora de la familia que los había empujado fuera de sus asientos para que yo, la billetera, pudiera sentarme más cerca de la cabecera de la mesa. El primer mensaje de voz era de mi padrastro haciendo su voz de cerrar negocios. Ren, cariño, creo que ha habido un malentendido. La gente está llamando a Arena. Están diciendo cosas. Quita la publicación y hablaremos de esto como adultos. El segundo mensaje de voz fue 12 minutos después, y la voz de cerrar negocios había desaparecido, pequeña malagradecida. No tienes idea de dónde empezaste. La suegra de Rená acaba de llamarla. Piensa que estamos en la quiebra. Nos quitaste algo hoy. Quitas esa publicación ahora mismo. El tercer mensaje de voz era de Rená. Rená estaba gritando, ¿estás etiquetando a Marisol en esto? ¿A Marisol? Ella es la ama de llaves. Ren, ¿qué te pasa? ¿Por qué hay un? ¿Es un viñedo lo que hay detrás de ella? ¿Por qué hay un viñedo detrás de ella? Quiero que lo entiendan, no sentí nada. No sentí absolutamente nada al escuchar esos mensajes de voz, excepto una especie de claridad limpia y fresca, como enjuagar una herida. Rená no estaba gritando porque me extrañara, Rená estaba gritando porque la historia que había estado contando sobre mí durante 15 años, la hermanastra sin dinero, el fracaso para independizarse. La historia de advertencia, acababa de quedar expuesta como una mentira ante cada persona cuya opinión le importaba, la suegra, los amigos del club de campo, el bufete de abogados de su esposo. Ellos habían estado controlando la narrativa. Yo me había apoderado de la narrativa. No podían procesarlo. Puse mi teléfono en modo no molestar y regresé con mis invitados. Vimos cómo el sol comenzaba a inclinarse hacia el agua. Mi tía me contó historias sobre mi madre que nunca había escuchado. Mi abuelo se quedó dormido en una silla bajo el sol con su gorra calada sobre los ojos, y Marisol lo cubrió con una manta. Quiero decirles que esa fue la mejor tarde de mi vida. Pero los narcisistas,
y me refiero a esto en el sentido clínico, no asimilan una pérdida y se retiran. Hay un fenómeno en la psicología del comportamiento llamado estallido de extinción. Es lo que sucede cuando un animal presiona la palanca que siempre le ha dado una recompensa y la palanca deja de funcionar. El animal no deja de presionar, el animal presiona con más fuerza, más rápido, con más ímpetu, con más ira, porque su cerebro no puede aceptar que la regla haya cambiado. Mi padrastro había estado presionando la palanca de Ren durante 22 años. La palanca acababa de dejar de funcionar. Estaba a punto de hacer algo estúpido. A las 9:15 de esa noche, mi sistema de seguridad sonó, puerta principal, 2 figuras en el intercomunicador. Yo estaba en la gran sala con mi tía y mi abuelo, y estábamos viendo salir la luna sobre el océano, y la chef nos había traído una bandeja de queso sobrante y lo último del champán. Mi tía me estaba contando sobre un viaje por carretera que había hecho con mi madre en 1991 en un Honda Civic que olía a cigarrillos y al interior de una toalla de playa. El pitido fue un sonido suave, casi no lo noté. Me disculpé y fui al panel de seguridad de la cocina. La transmisión de vídeo mostraba una camioneta de alquiler detenida frente a mi puerta con los faros delanteros iluminando el hierro forjado, y 2 personas paradas frente a ella. Mi padrastro, cuyo rostro no había visto en persona en 14 meses, estaba aferrado a las barras de la puerta de la manera en que un hombre se aferra a ellas cuando ha estado sacudiéndolas por un rato. Rená estaba detrás de él, con tacones, en un camino de grava, de noche en marzo en Big Sur, sosteniendo lo que parecía ser un sobre amarillo. Habían volado desde Inland Empire hasta Monterrey el domingo de Pascua, y luego habían conducido por la carretera 1 en la oscuridad, pasando los acantilados y las curvas durante 90 minutos hasta mi puerta, todo por una publicación de Instagram. Quiero que piensen en eso por un segundo, porque lo que eso les dice sobre quién estaba realmente angustiado en esta familia y quién estaba realmente causando la angustia es la historia completa. Presioné el intercomunicador. Mi voz era muy tranquila. Dije, están invadiendo propiedad privada. La policía está a 8 minutos de distancia. Regresen al auto y váyanse. No se fue. Por supuesto que no se fue. Comenzó a gritar a través del intercomunicador, y yo podía escucharlo a través de las ventanas de la cocina a pesar de que mi puerta está a 1/4 de milla de la casa. Abre esta puerta. Soy tu padre. Nos debes una explicación. Humillaste a esta familia en Internet. Abre esta puerta. Fui a buscar mi abrigo. Mi abuelo se incorporó en el sofá y dijo, ¿quieres que vaya contigo, mija? Y casi digo que sí, solo para sentir cómo sería tener a un hombre apoyándome en un momento como este. Pero negué con la cabeza. Dije, yo me encargo de esto, abuelo. Y caminé por el largo camino de conchas trituradas con mi abrigo y mis pantuflas, con el guardia de seguridad a quien tengo contratado de guardia acercándose detrás de mí en su carrito. Quiero describirles el aire. Estaba frío. El Pacífico sonaba fuerte en la oscuridad debajo de nosotros. Había eucalipto, sal y la tenue y dulce descomposición de las algas. Caminé despacio. Dejé que me vieran acercarme. Cuando llegué a la puerta, mi padrastro había estado llorando, podía ver los surcos de las lágrimas. Se veía más pequeño de lo que recordaba. Había subido de peso. Su chaqueta de viaje era de esas que un hombre compra en un centro comercial de saldos, pensando que lo hace parecer el tipo de hombre que viaja. Rená, detrás de él, tenía los brazos cruzados y estaba haciendo eso que suele hacer, inclinar la barbilla hacia arriba como si estuviera a punto de dictar un veredicto. Ambos me miraron y ambos no me reconocieron, porque yo no llevaba el rostro que había mostrado ante ellos durante toda mi vida. Él comenzó, Ren, cariño, solo queremos hablar. Esto se ha salido de las manos. Vas a quitar esa publicación y le vas a pedir disculpas a Rená, porque la suegra de Rená lleva llorando 4 horas y Rená está. Dije, basta. Él se detuvo. Dije, condujiste desde el aeropuerto hasta mi puerta para exigir que quitara una publicación en la noche de Pascua. Cruzaste 200 millas para decirme qué hacer. Piensa en lo que eso dice de ti. Rená dio un paso al frente. Fue entonces cuando sacó el sobre. Y aquí es donde, si yo fuera una peor persona, o una persona más joven, o la persona que había sido hace 6 meses, podría haberme acobardado.
Pero me había estado preparando para este momento en alguna parte silenciosa de mi mente durante mucho tiempo. Y sabía lo que contenía el sobre antes de que ella lo abriera. Ella dijo, trajimos algo, papá. Y quiero que le eches un vistazo antes de que sigas de engreída. Sacó un documento engrapado. Lo sostuvo frente a la puerta, bajo los faros delanteros, para que yo pudiera ver el sello de la notaría. ¿Te acuerdas de haber firmado esto, Ren, cuando tenías 17 años? Cuando estabas postulando a las universidades, cuando papá firmó como codeudor de tus préstamos estudiantiles. Me acordaba. Era un trozo de papel que mi padrastro me había dicho que era un acuerdo de responsabilidad en el hogar. Me había dicho que todos los niños de la familia lo firmaban al cumplir 17 años. Me había dicho que se trataba de las tareas del hogar, el toque de queda y el respeto a la casa. Había sido extrañamente insistente en que lo hiciéramos frente a un notario, que resultó ser su amigo Gary de la logia de los Elks. Yo había pensado que era una cuestión de control, una demostración de poder, una obra de teatro. Lo había firmado en la cocina con un bolígrafo Bic porque quería que él firmara mi solicitud de ayuda estudiantil federal a la mañana siguiente. Rená leyó el documento: cualquier ingreso, propiedad intelectual o activos generados por el abajo firmante durante su periodo de residencia dependiente en el hogar familiar se considerará propiedad comunal de la unidad familiar y no podrá enajenarse sin el consentimiento del jefe de hogar. Bajó el papel. Sonrió. Ella tiene la sonrisa de mi padrastro, es decir, sin calidez, solo dientes. Dijo, Ren, escribiste ese código de imágenes en nuestro garaje, con nuestro internet, comiendo nuestra comida. Ese código es propiedad de la familia. La mitad es mía. La otra mitad es de papá. Vamos a necesitar que firmes una escritura de renuncia sobre esta casa y vamos a necesitar una transferencia bancaria por los ingresos de la licencia, y lo necesitaremos esta noche o te demandaremos por todo. Empujó el documento a través de las rejas hacia mí. Lo dejé caer a la grava. Quiero que se imaginen esto con cuidado, porque lo que hice a continuación lo había estado planeando de manera silenciosa y paciente durante 16 semanas, y nunca se lo había contado a nadie, ni a mi abogado, ni a mi terapeuta, ni a la chef a quien le cuento casi todo. Saqué mi teléfono. Lo desbloqueé. Lo giré para que lo vieran. Dije, mencionaste los 22.000 pesos que te envié en febrero, papá. Le dijiste a la familia que era un regalo. Le dijiste a Rená en el baby shower que era un pequeño préstamo para ayudar con el taller. Le dijiste a tu hermano en Tucson que finalmente yo me estaba haciendo cargo. Permíteme mostrarte algo. Deslicé la pantalla. Abrí el registro de la transferencia bancaria. Dije, lee la línea del destinatario. Él entrecerró los ojos a través de las rejas. Los faros estaban detrás de él, tuvo que inclinarse. El destinatario no era él. El destinatario era una pequeña empresa de financiamiento comercial en Riverside. Se quedó muy quieto. Dije, el pagaré de tu taller está en manos de esa empresa. Estaba en manos de esa empresa. Habían estado intentando venderlo fuera de los libros desde noviembre porque perdiste 9 pagos consecutivos, y el banco quería sacar el préstamo de su balance antes del final del año fiscal. Los 22.000 pesos no eran el pago, papá, eran los costos de cierre de la cesión. Compré el pagaré en febrero. He sido dueña del gravamen sobre tu taller, tus equipos, tu inventario y la franja de terreno sobre la que se asienta durante las últimas 6 semanas. Dejé que eso quedara suspendido en el aire de la noche. Él dijo, eso no es. Eso no es legal. No puedes. Dije, por supuesto que es legal. Es la transacción más aburrida en las finanzas comerciales. Fallas en suficientes pagos, el banco deja de quererte y venden tu deuda al mejor postor. El mejor postor fui yo. Utilicé una sociedad de responsabilidad limitada de cartera para que no vieras el nombre. La Sociedad de Responsabilidad Limitada de Cartera te emitió una carta de moratoria el 1 de marzo, razón por la cual tu ejecución hipotecaria se detuvo. Iba a dejar que pasaras el año. Nunca te lo iba a decir. Iba a dejar que te quedaras con tu taller, papá, porque en algún lugar, por alguna razón, todavía te amaba. Hasta esta noche. Toqué la pantalla del teléfono. Dije, acabo de levantar la moratoria. Él hizo un ruido.
No voy a describirlo. Me giré hacia Rená. Rená sostenía el sobre amarillo a su costado ahora y se había puesto del color de la leche descremada. Dije, ¿y tú, el contrato que me acabas de agitar, firmado a los 17 años por una menor en California, donde la edad legal de capacidad para ese tipo de acuerdo de transferencia de activos es de 18 años? Donde cualquier supuesta transferencia de propiedad intelectual posterior a la adquisición requiere no solo la firma de un adulto, sino una contraprestación específica, la cual no es visible en ninguna parte de ese documento, y donde el notario en cuestión, Gary, cualquiera que fuera su apellido, perdió su licencia en 2014 por falsificar sellos. Hice que un abogado desarmara ese contrato en 20 minutos, Rená. Vale menos que el papel en el que está impreso. Ha valido menos que el papel en el que está impreso durante 14 años. Condujiste por un acantilado de noche para amenazarme con un trozo de papel con el que podría sonarme la nariz. Ella comenzó a decir algo. Levanté la mano. Dije, y una cosa más. La casa, aquella en la que creciste, la que papá refinanció 2 veces en los últimos 6 años porque seguía necesitando dinero, aquella con la línea de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda que utilizó para financiar tu boda. Él omitió un pago en enero. Omitió otro en febrero. La hipoteca está en manos de una cooperativa de crédito regional a la que no le gusta que se omitan 2 pagos. He estado en conversaciones con su departamento de activos especiales desde el segundo pago omitido. Adquirí ese pagaré esta mañana a las 7 de la mañana, hora del Pacífico. Por eso me serví un martini en el brunch. Soy dueña de la casa de tu padre, Rená. Soy dueña de su taller. Soy dueña del pagaré de la línea de crédito que pagó tu anillo de compromiso. A partir de este momento, cada techo, cada pared y cada estructura financiera detrás de la cual se ha estado escondiendo tu familia me pertenece. Toqué mi pantalla una vez más. Dije, y acabo de enviar la notificación de vencimiento anticipado para las 3 deudas. Los faros de la camioneta de alquiler eran el único sonido, el motor encendido en ralentí, la grava crujiendo bajo mi padrastro mientras se sentaba. Se sentó en la grava con su chaqueta de centro comercial de saldos. Se llevó las manos a la cabeza. Rená se quedó allí parada con la boca abierta y él sobrecolgando a su lado. Y dijo con la voz más pequeña que jamás le había escuchado usar, ¿a dónde se supone que vayamos? La miré. La miré. La miré. Lo miré a él. Miré la luna que se elevaba sobre los acantilados detrás de ellos. Dije, me dijiste en el brunch que querías solo familia de sangre. Yo no soy de tu sangre, Rená. Nunca lo fui. Yo era la billetera. Yo era la codeudora. Yo era la hijastra a la que dejaban sentarse a la mesa cuando las matemáticas lo requerían. Así que vayan a buscar a su familia de sangre. Tal vez tengan un sofá. Tal vez tengan una habitación de invitados. Tal vez hagan por ustedes lo que yo hice por ustedes durante 22 años. Lo dudo, pero deberían averiguarlo. Me giré hacia mi guardia de seguridad. Le dije, por favor, acompáñalos fuera de la propiedad. Me di la vuelta y regresé caminando por el largo camino de conchas trituradas, y detrás de mí, Rená comenzó a gritar. Gritó sobre abogados, demandas, familia, Dios, la Pascua y cómo me arrepentiría de esto. No me di la vuelta. Había dejado de darme la vuelta por ellos hacía mucho tiempo, simplemente no se lo había dicho a mi cuerpo todavía. Cuando regresé a la gran sala, mi tía estaba parada en el umbral con los brazos cruzados y claramente había estado escuchando, y sus ojos estaban llenos de algo que no reconocí por un segundo, para luego darme cuenta de que era orgullo. Mi abuelo estaba despierto en el sofá. Me miró y dijo, ¿estás bien, mija? Dije, sí, abuelo, estoy bien. Me senté entre ellos. Marisol entró con 3 tazas de chocolate caliente. Vimos la luna reflejarse en el agua. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido a sus habitaciones, después de que la chef se hubiera ido a casa, después de que el guardia de seguridad me enviara un mensaje de texto para decirme que se confirmaba que la camioneta de alquiler estaba de regreso en la carretera 1 en dirección norte, fui y me paré en la terraza de la piscina donde había estado 12 horas antes cuando leí el mensaje. El colibrí se había ido. La bugambilla era una silueta negra contra un cielo negro. Abrí el chat grupal de la familia en mi teléfono,
mi padrastro, Rená, el esposo de Rená y 3 primos de su lado con los que nunca había sido cercana. Deslicé hacia arriba a través de 15 años de felicitaciones de cumpleaños que en realidad eran peticiones, de fotos de vacaciones en las que yo no aparecía, de solicitudes de Venmo para cosas a las que no había sido invitada. No envié un mensaje de despedida. No los bloqueé uno por uno. Simplemente eliminé el chat. Caminé hasta el borde de la terraza. Escuché al Pacífico. Pensé en la niña de 9 años que había perdido a su madre y había conseguido un padrastro que decidió, en algún momento que nunca presencié, que ella era un recurso y no una niña. Desearía haber podido decirle algo. Desearía haber podido decirle algo. Desearía haber podido decirle, algún día serás dueña de la mesa. Algún día elegirás a los invitados. Algún día estarás parada en una cocina que es tuya. Te servirás una bebida que es tuya y dejarás de disculparte por ser la única que logró salir. No perdí una familia el domingo de Pascua, me liberé de una. Han las personas con las que me senté en esa terraza, mi tía, a quien ahora traigo en avión una vez al mes, mi abuelo, a quien mudé a la casa de huéspedes en mayo, Marisol, quien me está enseñando a cocinar como solía hacerlo mi madre antes de morir, esas personas son mi familia ahora. No por sangre, sino por elección, por presentarse, por quedarse. Eso, resulta ser, es la única definición que alguna vez importó. He pensado mucho en los meses transcurridos desde aquella Pascua sobre las matemáticas de lo que sucedió. Porque todo lo que golpeó a mi padrastro y a Rená esa noche, la ejecución hipotecaria, el levantamiento de la moratoria, el contrato inútil disolviéndose bajo los faros delanteros, nada de eso fue suerte. Nada de eso fue karma en un sentido místico. Fue simplemente el costo lento, silencioso y acumulado de las elecciones que habían estado tomando durante 22 años, que finalmente venció en una sola noche porque yo finalmente había dejado de pagar sus cuentas en su nombre. Esa es la parte con la que quiero quedarme por un minuto. Porque durante la mayor parte de mi vida, creí en la mentira de que ser buena significaba ser absorbente, que una buena hija absorbe la crueldad y la convierte en más generosidad, que si seguías firmando cheques, presentándote a los branches y fingiendo que la isla de la cocina era un asiento real en la mesa, eventualmente las personas que te trataban como un recurso se despertarían una mañana y te verían como una persona. Eso nunca sucedió. Nunca iba a suceder. Y cada peso que envié, cada silencio que me tragué, cada cumpleaños al que conduje 4 horas para ser ignorada no fue amor. Fue un subsidio. Les estaba pagando para que siguieran maltratándome. La causa y el efecto es una maestra más silenciosa de lo que la gente le reconoce. Mi padrastro omitió 9 pagos de la hipoteca porque durante 9 meses decidió no pagarlos. No perdió su taller por mala suerte, lo perdió porque había pasado 2 décadas tratando a cada persona a su alrededor como un recurso renovable y ni una sola de ellas, cuando su propio techo comenzó a tener goteras, levantó el teléfono por él. Rená me agitó un contrato a través de una puerta de hierro forjado porque había pasado toda su vida adulta creyendo que un trozo de papel firmado por una adolescente podía pesar más que la ley del país. Ambos aprendieron en la misma noche de Pascua que el universo tiene una memoria más larga de lo que suponían. La lección más difícil, la que todavía estoy aprendiendo, es sobre la fuerza. La verdadera fuerza no es de la clase ruidosa. No consiste en gritar a través de las rejas, dar portazos o hacer escenas. Es de la clase silenciosa de 16 semanas. Es sentarse en una oficina en Pasadena a comprar la deuda incobrable de un extraño porque algún día podría importar. Es conservar tu auto viejo cuando puedes permitirte uno mejor, no porque te estés escondiendo, sino porque aún no estás lista para luchar por lo que es tuyo. Es dejar que tu tía llore por teléfono durante mucho tiempo sin llenar el silencio. Es caminar sola por un largo camino de conchas trituradas, en pantuflas y en medio del frío, para enfrentarte al hombre que te rompió el corazón cuando tenías 9 años, sin levantar la voz ni una sola vez.